Gloria a Dios, hay poder en Gloria a Jesús. Dios, aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. En su nombre, Gloria. su pueblo Victoria. y al enemigo. Derrota. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor, pues, porque Él es el victorioso. Gloria sea al Señor. Siempre que uno viene a la casa de Dios, tiene que traer un corazón dispuesto para adorar, Sí, amén. porque es el momento para poder enfocarnos, concentrarnos, para alabar y glorificar a nuestro Dios, Gloria a Jesús. y también para edificarnos por su palabra. Amén. Sí, amén. Busquemos en Ezequiel, un capítulo importante de este profeta mayor, Ezequiel capítulo 37. Estaremos ahí dando lectura a este pasaje de la Biblia. Ezequiel capítulo 37, estaremos dando lectura a los primeros 14 versículos de este Gloria a Dios. capítulo. Ezequiel, uno de los profetas mayores. Gloria sea al Señor. Un saludo para todos los hermanos y las hermanas, y aún los amigos, las amigas que van a ver o van a escuchar el mensaje, la palabra del Señor para sus vidas, Gloria a Dios. para traerles bendición. Gloria a Dios. Amén. Ezequiel capítulo 37, ¿lo encontró? Amén. Lo vamos a leer en forma que tengamos nosotros pues una participación. Lo voy a leer yo versículo a versículo, y nos vamos a unir en el 14. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó Jehová en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: he aquí que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, e inmediatamente una conmoción, y los huesos se juntaron, cada hueso en su sitio. Y miré, y aquí que había tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Así que profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos están secos, y se ha perdido nuestra esperanza, y estamos cortados del todo. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Jehová, he aquí que yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haya abierto vuestros sepulcros, y os haga salir de vuestras sepulturas, pueblo mío. Juntos en el 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os instalaré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta es palabra de Dios. Esta hora, Señor Jesús, le doy gracias por su palabra. En esta hora, Señor, queremos escuchar el mensaje de su palabra, y que su palabra pueda, Señor, vivificarnos, pueda restaurarnos, pueda bendecirnos. En esta hora también ato toda oposición del enemigo, reprendo al hombre fuerte, ato al dragón, a la serpiente antigua, y le ordeno salir fuera
En el nombre de Jesús, a tus principados, potestades, dominadores, huestes espirituales de maldad, y les ordeno salir fuera. En el nombre de Jesús, ato todo trabajo, todo conjuro del sacerdote satánico, de la sacerdotisa satánica, y le ordeno salir fuera. Toda obra de las tinieblas se rompe, se destruye. Desato el poder y obrar de su gracia, el poder y obrar de su Espíritu. Espíritu Santo, ministre las vidas para que las almas sean libertadas, restauradas, salvadas, sanadas, bendecidas. En el nombre de Jesús, oro en acción de gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tengo un tema para meditación en esta noche. Y el tema es: Dios hace que lo imposible suceda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios hace que lo imposible suceda. Es interesante que el Señor Jesucristo siempre ha tenido a sus ministros en la historia del pueblo de Dios y también en la historia de la humanidad. Aquí estamos viendo una escena donde Ezequiel, que era un profeta de Dios, un profeta verdadero, ¿cuánto dan gloria a Dios? Y este profeta fue levantado en el Espíritu para poder entregarle un mensaje a su pueblo. En este tiempo, según se comprende, Ezequiel y el pueblo de Israel estaba en el exilio, estaba en el destierro en Babilonia, porque habían sido expulsados de su tierra por causa de su loca carrera de pecado. Y el pecado más agravado del pueblo de Israel es que adoraba a otros dioses que no era el Padre Jehová o el Padre Yahvé. Y esta locura de adorar a otros dioses falsos lo llevó al castigo. Pero antes del castigo, el Señor envió profeta tras profeta, mensaje tras mensaje, advertencia con antelación, o sea, con anticipación. Pero como el pueblo no quiso escuchar, sus gobernadores, sus sacerdotes, sus dirigentes, y el pueblo no quiso escuchar y no quiso alinearse a la voluntad de Dios, entonces el Señor le soltó al destructor y llegó Nabucodonosor y conquistó todo el pueblo de Israel y destruyó ciudades, destruyó el templo que Salomón había construido, y también David había dejado un tesoro para ese templo, y a mucho pueblo murió y a otros los llevaron cautivos a Babilonia. Y Ezequiel se encontraba en el exilio en ese tiempo junto con Daniel y otro pueblo. Y allá en Babilonia, en el destierro, en el ostracismo, en la desgracia, en la desventura, el pueblo de Israel sufría en el sentido de que añoraba estar en su pueblo, en su tierra, pero habían sido llevados por causa de su loca carrera de pecado, y su principal pecado, reitero, era la idolatría, que adoraba a otros dioses, como la iglesia de hoy que adora a otros dioses que están en el mundo, otros dioses entre comillas, porque solo hay un único Dios verdadero. Pero Satanás le pone hasta bonitos los dioses de este mundo a los seres humanos para desviarlo del verdadero Dios. Pero bien, Israel estaba en el destierro, estaba en el exilio y gemía de dolor, es decir, vivía en la desesperanza, vivía completamente en la desolación, y por esa razón es de que Dios les envió un mensaje por medio de su profeta. Y este profeta, digo, fue sacado del Espíritu, porque Dios así revela. Aleluya. Hay veces que los hermanos son incrédulos y no creen que Dios es un Dios soberano y Él puede revelar cosas aún que el hombre con su vista natural no puede ver. Pero el Señor sí lo puede demostrar. Amén. Y a través del Espíritu Santo, Dios hace que el profeta salga de su cuerpo y le muestra un valle de huesos secos. El valle de huesos secos representa ahí a Israel sin la esperanza. Representa a Israel en la derrota, en la miseria, en la desgracia, en la desventura. Y el Señor le envía un mensaje para ese pueblo en esa época que vivía, una época de oscuridad, una época de desgracia, pero el Señor les envía en ese tiempo siempre un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, porque así es Dios. Aun cuando las cosas parecen ser que están difíciles, aun
que parece ser que no hay nueva oportunidad, el Señor siempre le dice, hay una nueva oportunidad, Gloria a Dios. porque Dios es un Dios de oportunidades. Bueno. Y la palabra del Señor enseña de que aquel que se humilla delante de Él y lo busca de corazón, encuentra una nueva restauración, Aleluya. encuentra una nueva bendición. Sí, amén. Eso es lo que le faltaba al pueblo de Israel. Amén. Pero allá recibió la lección que necesitaba, porque a veces el pueblo de Dios necesita la disciplina de Dios para poderse humillar Así es. y para poderse enfocar en la verdadera adoración y no volver a ver a otros dioses o diosas, entre comillas. Y hay hombres fieles en la palabra de Dios que nos dejan grandes lecciones, que han preferido morir antes que doblegarse ante el poder fáctico de los gobiernos que los han incitado a adorar a sus dioses, pero ellos se han mantenido fieles, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Dios envía al profeta y lo pone en el valle de huesos secos, y allí todo estaba muerto. Pero el Señor le hace preguntas al profeta, y en esas preguntas, pues, el profeta tenía que responder. Y es que en el tiempo en que el hombre no conoce realmente a Dios, ese está prácticamente, como dice el apóstol Pablo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. O sea, prácticamente solo está esperando el momento de morirse, y aún todavía tiene miedo a morirse porque sabe de que no tiene seguridad a dónde va a ir a parar. Y como se ha predicado durante muchos años, Aleluya. milenios, sobre que hay cielo y hay infierno, entonces todavía tiene ese temor porque no hay seguridad de dónde va a llegar. Pero eso es para el hombre que no tiene vida, que no tiene salvación. Amén. Ser humano sin Dios vive sin una verdadera esperanza de vida eterna. Y eso es lo más trágico que puede haber. Amén. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene esperanza de vida eterna, no le tiene miedo a la muerte. Aleluya. Aunque el jinete del caballo amarillo venga montado y esté cerca, él simplemente se prepara y le dice al Señor que encomienda en sus manos su espíritu, así como la oración de nuestro Señor en la cruz. Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Amén. O sea, no le tenía miedo a la muerte, simplemente ponía su vida en manos del Dios soberano y todopoderoso, el que tiene la administración completa del universo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Cristo. Punto número 1, Jehová vivifica a su pueblo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a El Cristo. Señor Jesucristo nos ha dado vida, y dice la palabra del Señor que nos ha dado vida en abundancia. Por lo tanto, estamos en victoria, y el enemigo por eso nos odia. Pero nosotros lo seguimos derrotando y le seguimos ganando batalla tras batalla, porque cada alma que le ganamos es una derrota para el diablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y es una victoria para nuestro Señor Jesucristo, Yes. porque Él está con nosotros en esta batalla. Amén. Gloria a Dios por eso. Fíjese bien cómo le dice el Señor a este profeta. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden revivir estos huesos? Y respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. El Señor estaba dándole una ilustración al profeta. En esa ilustración, Él le hacía preguntas. Le decía, ¿pueden revivir estos huesos? Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. O sea que Dios, mis amados hermanos, aunque el hombre piensa que no tiene esperanza o que está arruinado y acabado, Él siempre le lleva un mensaje ahí Amén. para poderlo despertar de su sueño espiritual, porque hay muchos que están dormidos espiritualmente, solo necesitan una pequeña iluminación de la palabra de Dios o un susurro del Espíritu Santo para ser salvos. Aleluya. Hay mucha gente que ha sido salva sin que lo hayan evangelizado, así como se le presenta el evangelio por los profetas, por los evangelistas. El Señor está levantando buenos siervos en este tiempo de impacto y que están avergonzando a los que, según decían, eran profetas o siervos de Dios o evangelistas. Aleluya. Y son gente que sí se demuestra que sí Dios está con ellos, pero están predicando el mensaje de salvación el Señor y el mensaje de santidad, y está dejando avergonzados a aquellos que no quieren vivir y predicar ese evangelio, que solo Aleluya. predican de grandeza, solo predican de riqueza y solo de prodigios, pero solo en lo material. Pero el Señor Jesús dice, buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
la salvación es primero. Sí, amén. Gloria a Dios. Ya después viene la bendición que el hermano o la hermana requiere y necesita, y el Señor se la da a su tiempo. Gloria a Dios. Y aquí el Señor le está diciendo al profeta: así dice el Señor Jehová a estos huesos. Bueno, dice, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. Así dice el Señor Jehová a estos huesos: he aquí que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. La palabra hebrea y griega, en el sentido que se usa aquí, como se traduce espíritu, en el hebreo es rúa y en el griego es neuma, y da el significado, el sentido de aliento, Aleluya. de hálito, así como el viento que no se ve pero se siente, así el Espíritu de Dios no se ve pero se siente. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando hay una atmósfera donde esté el Espíritu de Dios, se puede sentir y palpar si uno anda bien con el Señor. Yes. Pero cuando no anda ahí el Espíritu Santo bien, ¿verdad? Usted sabe, Siente nada. solamente hay algo allí, un vacío. Pero los hermanos están emocionados y las hermanas emocionadas que algo está pasando, pero solamente es eso, emoción. Pero el Espíritu Santo no está allí. Y hay hombres que han sorprendido a muchos. Yo recuerdo que por ahí hay un evangelista internacional que está sorprendiendo a muchos y hablan mal de él, pero realmente ese hombre es un hombre de Dios. Aleluya. Hablan mal porque una vez lo invitaron a predicar a una campaña y él les dijo que él allí en ese escenario no estaba presente el Espíritu Santo, Aleluya. y les dijo de que él no podía predicar así. Y empezaron a hablar de él que tenía vanagloria, que no, ese hombre es humilde realmente. Aleluya. Lo que pasa es de que allí les estaba dando una lección a ese pueblo, que habían descuidado la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y por esa razón no predicó ahí. Se llama Hiox Par, se llama Brother Hiot. Se puede encontrar en las redes sociales. Está joven el muchacho. Aleluya. Pero ese hombre tiene un gran poder de Dios. Gloria a Dios. Es como un evangelista clásico, como G. Ávila, por ejemplo. Gloria a Cristo. Entonces, la cuestión está en que donde no está Dios, mis amados hermanos, el que anda con Dios lo sabe. Y la verdad de que el apóstol Pablo, a veces él quería predicar en una ciudad y el Espíritu Santo le decía: allí no vas a ir, ve a esta otra ciudad. Y él obedecía a esa voz. Por eso tenía éxito en su ministerio. Gloria a Dios. Entonces, la bendición está en ser direccionados por Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y aquí el Señor le dice a Ezequiel, el Señor Jehová, que le ordenara a esos huesos que revivieran. Gloria a Dios. Y entonces, al darle la orden a esos huesos, cuando le dice profetiza, y esos huesos volvieron a la vida. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando una orden viene de Dios, esa orden se cumple. Hay poder. Amén. En la palabra. Y es una orden que está respaldada por Dios. Gloria a Dios. Pero cuando no está respaldada por Dios y solo es un invento de los hombres, allí no sucede nada. Ahí puede suceder prodigios, pues que algunos pudieran ser que los... Oh, qué bien, pero a la hora de las horas se puede descubrir que hicieron un montaje ahí y allí no sucedieron milagros, porque algunos evangelistas que ya los han descubierto, que ellos se andan inventando que suceden prodigios, pero no suceden verdaderos, ¿sí? Pero el Señor los descubre. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo negocios del evangelio o negocios de la fe, y los hombres de Dios no aceptan dinero. Así como a Pedro le ofreció a alguien: dame de esa unción, dame de ese espíritu que tú tienes de poder para levantar a los muertos, te voy a dar dinero, le dijo uno a Pedro. Sí. Pedro inmediatamente rechazó esa oferta, Amén. porque esos son los verdaderos hombres de Dios. Gloria a Dios. Pero los que no son hombres de Dios, ahí le están pedir a los hermanos todo a cambio de prodigio, y el Señor, los prodigios son de gratis. Sí, amén. Gloria a Dios. Solamente que tenga fe y también tenga obediencia, y el prodigio sucede. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces profetizó y volvió a la vida aquel ejército de huesos secos, pero faltaba el aliento de vida, el espíritu. Fíjese bien, el espíritu es inmortal, así como el alma es inmortal. ¿Por qué es inmortal? Porque es
procedente de Dios. El Aleluya. espíritu no muere. Al momento de morir la persona aquí, es que el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Pero el espíritu y el alma sigue viviendo, Sí, amén. sigue existiendo, sea en el cielo o sea en el averno, sigue existiendo. ¿Verdad? Entonces, le dijo el Señor que profetizara al espíritu y profetizó para el espíritu que soplara. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, Aleluya. sobre estos muertos y vivirán. Y dice, así que profetizó como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie un ejército grande en extremo. Aleluya. El ejército de Dios, el pueblo de Dios es grande, ¿sabe? En toda la tierra. Lo que pasa es de que por un lado hay un poquito, por otro poquito y así, pero al juntarlo todo es un gran ejército de Dios. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Y al final de cuentas, ese ejército es el conquistador al final. Porque el Señor siempre se reserva a un ejército, siempre entrena a un pequeño ejército. Y ese pequeño ejército, Dios lo usa para cosas grandes. Sí, amén. Así que en este último tiempo el Señor está levantando a su pueblo, Amén. a su ejército, para que predique a las naciones. Aleluya. Y hay una comisión que este pueblo tiene que hacer, y es que tiene que predicar el verdadero evangelio hasta el momento del arrebatamiento, Sí, amén. para que así se salve una multitud incontable, dice uno de los ancianos al apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 7. Aleluya. Estos que han venido procedentes de la gran tribulación, ¿quiénes son y de dónde han venido? Un anciano de los 24 le pregunta a Juan y él le dice, Señor, tú lo sabes. Sí. Bueno, ¿quiénes son? Les pregunta él, y él le dice, estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Aleluya. Por eso están de pie delante de Dios, el Cordero, y les sirven. Amén. Es la multitud ganada en el momento en que el Señor use a este ejército para ganar esa multitud. En un momento clave, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, Jehová vivifica a su pueblo. ¿Sabe que solo Dios puede dar vida? Amén. Amén. Hay un atributo que los teólogos le dan a Dios, y es que es el atributo de que Él es un Dios autoexistente. O sea, Él tiene vida en sí mismo. Amén. Es un Dios de vida. Y hasta el Espíritu Santo se le dice que es espíritu de vida, Gloria a Dios. porque Él tiene esa esencia, esa naturaleza de que Él es el que procede la vida. Aleluya. Entonces solamente Él puede edificar lo que está muerto, solo Él puede restaurar, solo Él puede renovar. Gloria a Dios. Si al pueblo de Dios le hace falta una restauración espiritual, el Señor le da restauración Amén. espiritual. Amén. Gloria a Dios. Si necesita reavivarse espiritualmente, el Señor lo reaviva, lo reanima Amén. y le da fuerza para continuar, porque Dios es el que tiene ese poder, esa capacidad. Sí, amén. Entonces, pero hay que creerle a Dios y hay que obedecer a Dios, así como estaba obedeciendo este profeta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Cristo. Punto número 2, Jehová da nueva bendición a su pueblo. Vea lo que dice allí en el 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos están secos y se ha perdido nuestra esperanza y estamos cortados del todo. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Jehová, he aquí que yo voy a abrir vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová cuando haya abierto vuestros sepulcros y os haga salir de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os instalaré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Y el Señor le estaba dando una palabra que Él los iba a volver a restaurar a su pueblo, Amén. pero los iba a restaurar con un espíritu vivificado, con un nuevo, ¿qué? Un nuevo propósito, Amén. un nuevo Gloria a plan, Dios. Aleluya. una nueva vida. Gloria a Dios. Porque el Señor eso es lo que quiere de su pueblo, que Él se enfoque en el plan que Él tiene para su vida. Sí, amén. Que se olvide de todo aquello que el enemigo puede ofrecer y que se enfoque en Él. Aleluya. Porque el enemigo le ofrece muchas cosas a los hombres, ¿sabía usted? Sí, amén. Lo tienta con tanta cosa que deslumbra a cualquiera, así como quería deslumbrar al Señor. Todos estos reinos te daré con toda su gloria, grandeza, belleza y riqueza, si postrado me adora. Y el Señor le dice, escrito está, al Señor Yahvé tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aleluya. Gloria a
Dios. Porque el enemigo, su primer pecado y su pecado fundamental es que él quiere ser como Dios, adorado como Dios. Pero solo hay que adorar a Dios, amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que yo le digo, me llama la atención que hay hombres que han preferido morir antes que arrodillarse delante de un hombre o delante de un ídolo. Amén. Gloria a Dios. Se han mantenido fieles, Sí, ¿sabe amén. usted? Gloria a Dios. Y ellos han vencido y están en el cielo, porque se mantuvieron fieles hasta la muerte. Amén. Gloria sea al Señor. Prefirieron morir antes que traicionar al Señor, Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. literalmente. Pero hay hermanos que con poquito se debilita, con poquito se desanima. Oiga, hay que tener valentía en el camino de Dios, Aleluya. porque quien da la salvación es Dios, no el hombre. Aleluya. Así es. Por ejemplo, hay ministerios que los hermanos se desaniman porque es que aquí que no me van a recibir este mensaje. Es donde interesa. Lo interesa es que esa palabra en algún momento dado va a progresar, Amén. va a germinar. Sí, así es. Amén. Y el deber de la atalaya es plantar la semilla, Amén. es plantar, sembrar, regar. El crecimiento lo da Dios, el resultado lo da Dios. Gloria a Dios. Solamente es de soltar la palabra. Ya le digo, Amén. Hierro Par, ese tira la red y esa red no se rompe. Son miles que aceptan al Señor, son miles que son liberados, son miles que son sanados y es el poder de Dios. Amén. Si ese hombre está orando por una red social, para Dios no hay límites de tiempo ni espacio, su poder trasciende el tiempo y el espacio. La gente recibe por fe sanidades, liberaciones, Gloria. salvación, porque es Dios a través del instrumento. Qué bueno, Dios. Entonces, y allí es donde Dios se glorifica. Yes. Ya le digo, estos hombres no aceptan nada, porque este varón, él financia las cruzadas, Gloria. no recibe dinero. Hay quien que le ha ofrecido dinero, según que ha recibido un prodigio, y él le va, mire, yo le doy dinero, y él le dice, dale a este ministerio que está aquí, Gloria. a Dios. porque él no acepta eso. Entonces, ha aprendido el verdadero evangelio, que el evangelio es de gracia. Amén. Date gracia, dice el Señor Jesucristo, porque recibiste de gracia. Yes. Y el Señor se encarga de las necesidades del siervo y de la sierva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Jehová da nueva bendición a su pueblo. Cuando usted crea que no hay bendición, el Señor lo puede sorprender con una nueva bendición. Aleluya. Pero hay algo que tiene que saber, que también el Señor lo puede poner en pruebas para poder medir y pulir su carácter. Gloria a Dios. Porque antes que vengan las bendiciones, el Señor prueba a su siervo y su sierva. Amén. Y eso es un método para poderlo mantener alineado cuando ya tenga bendición. Aleluya. Porque hay muchos que se han revelado cuando ya tienen bendición. Sí, es verdad. Pero antes que tuvieran bendición eran humildes, tanto hombres como mujeres. Y se dejaban direccionar por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús. Sí. De tal manera que tenían dependencia en Dios. Amén. Pero cuando ya tuvieron bendición, hay algunos que se creyeron que son dioses o diosas, Aleluya. que son autosuficientes y han prácticamente apostatado el evangelio del Señor, la fe verdadera. Se han dejado Aleluya. comprar por el Dios de este siglo, que es el enemigo, el diablo, que el Señor los reprenda. Amén. Amén. Entonces se han dejado deslumbrar por la riqueza, por la vanagloria de este mundo. Y todo eso, dice la palabra del Señor, que es vano, es fugaz y pasa rápido. Bien. Y cuando viene a sentir la persona, ya está frente a el juicio previo de Dios, y en ese juicio sale reprobado. Hey. Por lo tanto, es necesario, mis amados hermanos, servir a Dios, y el Señor siempre bendice y guarda a su pueblo. Amén. En este tiempo el Señor está guardando y bendiciendo a su pueblo, y el pueblo no tiene que depender de los gobiernos, porque hay mucha gente que pone la mira en los hombres. Sí. Dice, necesitamos un cambio, un nuevo gobierno, probablemente este puede ser el que pueda bendecir. No, el Señor es el que bendice a su pueblo Aleluya, en cualquier amén. parte del mundo Gloria a donde Dios. esté, Aleluya. porque de Él, dice la palabra, procede toda buena dádiva, todo un perfecto proviene de lo alto, del Padre de Aleluya. la luz, en quien no hay cambio ni fases de variación. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, la confianza del pueblo de Dios no tiene que estar en su cuenta de banco, Amén. en su trabajo, en su negocio o Gloria a en Dios. su ministerio. Pero hay algunos que tienen mega iglesias y es de ministerio, pues ahí. Pero es Aleluya. mejor, mis amados hermanos, depender de Dios y no depender de algo que es aparente. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Cristo. Entonces,
tiene que confiar en Dios. Y si parece difícil algo, póngalo en las manos de Dios, confíe en Él y obedézcale a Él. Amén. Y Él le va a bendecir. Sí, amén. Recuerdo ese mensaje que el Señor me dio algún tiempo. En este tiempo nosotros tenemos que vivir como dice la palabra, el justo vivirá por su fe. Pero una fe genuina delante de Dios. Aleluya. No una fe fingida, sino una fe verdadera. Amén, gloria a Dios. Porque hay hermano o hermana viene a la iglesia y luego cuando ha recibido un prodigio, un milagro, se va de la iglesia y es un error. Porque el Señor, mis amados hermanos, anda buscando que su pueblo sea auténtico y no dependa de los milagros, sino que dependa de Él. Así es. Porque si depende de Él, entonces tiene el milagro. Gloria a Pero Dios. hay hermanos, hay hermanas, o hay amigos o amigas que andan detrás del prodigio, como en el tiempo del Señor Jesús. O por allá está el Señor Jesús, allá nos va a dar de comer, y allá llegaba, el Señor les daba de comer. Pero el Señor quería darles de comer de su palabra para darle vida. Pero aquellos solo veían lo físico. Y eso físico pues es para un momento. Pero la vida eterna, la salvación es para toda la eternidad. Y eso es lo que hay que atesorar. Eso es lo que el Señor dijo. ¿O no dijo eso? Amén. Entonces el Señor Jesús quiere dar a su pueblo una nueva bendición. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y tenemos que tener dependencia en Él. Pero tenemos que creerle y tenemos que obedecerle. Así como este profeta le creyó a Dios, le obedeció en la orden que le estaba dando y sucedió el prodigio. Un ejército grande fue despertado de los muertos, fue levantado, fue revivificado y fue restaurado. Representa a la casa de Israel restaurada en sentido estricto, pero también representa a la iglesia de Dios, la iglesia del Señor Cristo restaurada en este último tiempo para predicar el verdadero evangelio, Amén. no cualquier evangelio, porque hay algunos que matizan el evangelio para hacerlo según ellos, a su manera, pero el Señor quiere que su evangelio sea el que está escrito y ese es el que es eficaz para dar restauración, liberación, bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Conclusión, Dios hace que lo imposible suceda. Así Jehová por Jesucristo nos ofrece nueva esperanza y nueva vida. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Teniendo en cuenta esto, no hay que desprenderse de Dios en ningún momento, Amén. Amén. porque solamente es el único que nos ayuda Sí, y nos amén. conduce Gloria a la Dios. vida eterna. Así es. Amén. Y si tenemos la vida eterna, lo tenemos a Él y eso es lo mejor de todos. Así es. Amén. Gloria a Jesús. Ya les digo, hay hombres y mujeres que han preferido morir antes que negar al Señor. Sí, amén. Han preferido morir antes que adorar a un Dios o una diosa, o un hombre o un ídolo. Que en tiempos antiguos hasta los hombres, los césares, los reyes, se creían dioses y pedían que los adoraran. Pero los hombres de Dios se mantuvieron fieles hasta la muerte. Amén. Fíjese bien que hay unos testimonios tremendos. En otra oportunidad se los daré, porque por cuestión de tiempo. Pero hay hombres que han muerto hasta en un buey de bronce, metido en un buey de bronce quemado a fuego lento, pero no negaron al Señor. Sí. Uno de ellos, según la historia, es Antipas, uno que menciona el Señor Jesús, mi testigo fiel, Antipas, en Pérgamo. Así murió, porque lo querían obligar a adorar a los falsos dioses que tenían aquella gente, al panteón que tenían los griegos, a Zeus, a Atenea y a otros dioses falsos y al César, pero él prefirió morir antes que doblegarse ante ese dios pagano o impío. Pero imagínese usted a un hermano, una hermana que pueda ser metido en un buey de bronce y quemado lentamente, o un horno de fuego como Nabucodonosor metió a Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, amén. Si es que antes de llegar ahí ya está negando al Señor. Sí. Entonces eso significa que no hay todavía el evangelio allí. No está todavía el evangelio en esa persona y todavía ese no está salvo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque para que se mantenga una firmeza como esa, hay que estar salvo. Hay que preferir morir antes. Amén. En la historia de ese corito que dice, decidió seguir a Cristo, un misionero, le mataron a toda la familia y a él también. Le decían, si niegas al Señor, te perdonamos la vida, pero si no, te vamos a matar a tu esposa. Y a él no le importaba, le mataron a la esposa. Sí. ¿Sigues todavía? Te vamos a matar a los hijos. Le mataron a los hijos, seguía fiel.
Le perdonamos y niega. Él siguió fiel y murió como mártir. Después aquellos que lo mataron se dieron cuenta que habían cometido un error, pero la fe quedó sembrada en ellos. ¿Cómo es posible que hayan hombres y mujeres que mueran por un Dios como ese? Debe ser real ese Dios. Y se entregaron a ese Dios y se salvaron. Y hubo avivamiento. Allá en un país extranjero donde es duro predicar y evangelizar, gloria a Dios. Entonces, pero son hombres decididos a morir, a darlo todo por el Señor. Aleluya. Por eso es de que el evangelio, mis amados hermanos, no solo son palabras, son hechos. Son hechos que el Señor quiere que su pueblo viva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, mis amados hermanos, mantengámonos en esa bendición porque, ya le digo, Dios es el Dios del imposible y así obra y va a seguir obrando porque las cosas se van poniendo más difíciles. En cuanto camine el tiempo y se llegue el momento del arrebatamiento, todo va a ser más fuerte, más intenso. Y el pueblo de Dios solo va a sobrevivir con la ayuda del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Por eso hay que mantenerse firme. Así es que Él es el único que nos guía a la vida eterna. Amén. Tiene que estar decidido usted que así como el Señor Jesús ha tratado con el pueblo en el pasado, también sigue tratando con su pueblo, pero con su pueblo verdadero. Y con el que no es verdadero, pues a ese pues lo deja para que su loca carrera de pecado lo conduzca donde ellos han querido llegar. Pero al pueblo fiel el Señor siempre lo sigue protegiendo, bendiciendo, restaurando. Así que mantengámonos firmes, porque estamos en un tiempo en el cual se puede ver quién es verdadero y quién no es verdadero. Aleluya. Hay muchos evangelistas ahí, mucha gente predicando cosas, pero distorsionando la Biblia. Cuando sale un hombre verdadero de Dios, se asustan y se afligen y empiezan a calumniarlo, incluso algunos. Pero sabe, esos hombres no se defienden. Esos hombres no dicen nada, no les importa que le digan puño. Los hechos hablan más que las palabras. Y Dios, como los está respaldando, les calla toda la boca a todos aquellos que hablan mal de ellos. Así que usted, cuando hablan mal de usted por estar haciendo la obra de Dios, que es de callado, que es de callada, Dios siempre va a actuar, Dios siempre se va a encargar y la gente después ya se va a quedar callada. Porque eso es lo que pasa, que cuando los hechos hablan, las palabras se las lleva el viento, como dice por ahí un dicho. Así que sigamos adelante en esta hora, que el Señor está aquí dispensando prodigios y milagros. Si alguien piensa que no puede obtener un milagro imposible, Dios le dice, yo tengo milagros y yo soy el Dios de lo imposible. Así que denle gloria a Dios y reciba esta palabra con fe. Gloria al Señor. Así que vamos a entregar este mensaje y lo vamos a dejar hasta acá. Que el Señor Jesucristo les bendiga y seguimos de fiesta. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay poder en Jesús, hermano. Pónganse de pie, vamos a